los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales del domingo en México, con más del 53% de los votos, según estimaciones del Instituto Nacional Electoral. Triunfó la revolución de las conciencias. El presidente de México en funciones, Enrique Peña Nieto, felicitó a López Obrador, mientras que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida al próximo presidente de México y afirmó que hay mucho que hacer para beneficiar a ambos países. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Se ha calificado esta elección como histórica en México. Por quién ha sido elegido, por el porcentaje de la votación. Un tsunami político, dicen algunos analistas. Me voy rápidamente hasta México, por favor, para tener la visión de un periodista boliviano en justamente México. Rafael Archondo con nosotros. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Buenas noches. Hola, Priscila, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes allá en La Paz. Rafa, por favor, coméntanos el tema de esta elección que está teniendo muchas repercusiones a nivel mundial, pero sobre todo se habla de tsunami político, de la izquierda en el poder, de que México busca un cambio profundo. Cuéntanos, por favor. Sí, yo creo que tiene razón. Efectivamente, se trata de un tsunami, en el sentido de que es una sorpresa enorme. Es una sorpresa que viene acompañada por el respaldo de mucha gente. Son 30 millones de votos. El padrón electoral mexicano son 90 millones. Han participado como nunca un 66% de los electores, lo cual es un récord histórico sin precedentes. Yo lo he podido comprobar el domingo, largas filas. Nadie podía creer que hubiera tanta fila para votar, la gente esperando varias horas para poder emitir su voto. Algo que habitualmente vemos en Bolivia, pero que en México es una rareza porque el voto no es obligatorio. Entonces, aquí vemos que hubo un enorme interés por participar, que un interés que no se había dado, y sobre todo el resultado electoral es el 53% de la votación a favor de Andrés Manuel López Obrador. Eso, si recordamos en la historia de Bolivia, equivale más o menos al resultado que obtuvo Evo Morales en el 2005. Más o menos era 54% también. Entonces más o menos por ahí podríamos hacer la comparación, ¿verdad? Son 30 millones de votos, 53%. Dentro de la propia historia electoral reciente de México, el presidente que más porcentaje obtuvo en la etapa de transición democrática fue Vicente Fox, con un 42%. Luego le siguió Felipe Calderón con 35%. Y el actual presidente Enrique Peña Nieto fue elegido con el 38%. Ahora tenemos un presidente que va a tener más de la mitad, 53% de los votos. Ha ganado prácticamente en todos los estados, con la excepción de Guanajuato. Ha recuperado todo el terreno que en algún momento perdió cuando abandonó su partido. Gobernará en la Ciudad de México, gobernará en varios estados de la República Mexicana y tendrá el control tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Entonces estamos hablando efectivamente, como tú decías, Priscila, de un verdadero tsunami, porque prácticamente ha barrido con todos sus adversarios. Los otros partidos, el PAN ha obtenido uno de sus peores porcentajes, un 22%, habiendo tenido la presidencia en 2 ocasiones en este siglo. Y el PRI, que como sabes gobernó en México durante 70 años, pues tiene ahora apenas un 15%. Tenemos un pequeño problema técnico, pero estábamos escuchando este análisis importante después de una jornada histórica en México. Rafael nos daba a conocer los porcentajes de los últimos presidentes y hacía una comparación muy importante, que también ha sido algo histórico en nuestro país: la votación del presidente Evo Morales y también la elección de legisladores, de senadores, de diputados con mayoría. Esto definitivamente va a dar un cambio de timón muy importante a México, un país
realmente grande, no solo por el padrón electoral, sino por la economía que mueve justamente México. Tenemos una nota que quiero compartir con ustedes, por favor, mientras recuperamos la llamada con Rafael, sobre lo que sucedió con la elección. Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tabasco el 13 de noviembre de 1953, comúnmente conocido como AMLO, es un político, politólogo y escritor mexicano. Fue candidato a la presidencia de México en las elecciones federales de México de 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro Social PES. Tras los comicios celebrados el pasado 1 de julio, fue reconocido como virtual ganador de las elecciones, quedando a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dé por válido el resultado y lo nombre presidente electo. Durante su carrera política se ha desempeñado como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, de 1996 a 1999, como jefe de gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2005, candidato a la presidencia de México por la coalición Por el Bien de Todos en las elecciones federales de 2006 y por la coalición Movimiento Progresista en las elecciones de 2012. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, sus niveles de aprobación son los más altos registrados en dicha entidad, alcanzando evaluaciones anuales de desempeño por encima del 85% de la aprobación de los ciudadanos. Además, en una encuesta de la Fundación Londinense City Majors, lo nombraron el segundo mejor alcalde del mundo. Andrés Manuel López Obrador comenzará su sexenio el 1 de diciembre de este año. Ahí está, él es el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que definitivamente ha marcado historia en la votación mexicana ayer en este giro de timón, felicitado por varios líderes. Rafael, retomamos contigo por favor la entrevista. ¿Por qué crees que el pueblo mexicano lo eligió y cuál fue la promesa que le hizo al pueblo mexicano López Obrador? Acabar con la corrupción, Priscila. Alguna gente está pensando si López Obrador es una especie de Hugo Chávez mexicano. Yo creo que lo central en él es básicamente la lucha contra la corrupción. Ese es el principal objetivo, su principal promesa. Tanto la corrupción como la violencia son los dos principales problemas acá en México y ambos están interconectados. Es decir, la violencia que se produce desde el crimen organizado cuenta con la colaboración activa de muchas autoridades y tiene que ver con la corrupción también. Son dos grupos, los políticos corruptos y los criminales, los que en este momento de alguna manera dominan la vida cotidiana en México, y me parece que ese es el principal objetivo y esa es la promesa que ha hecho que 30 millones de personas voten por él. El tema de la violencia es definitivamente un tema muy complicado, querido Rafael, porque México en los últimos años ha sido golpeado por una oleada justamente de violencia. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Les propongo, por favor, unos minutitos, una pausa, y cuando retornemos vamos a seguir analizando este tema, porque el propio presidente Evo Morales ha felicitado al pueblo mexicano y también al nuevo presidente electo, López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! No les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y retomamos este contacto con el tema de México, porque el mundo entero está hablando sobre esto y este giro que se está dando, un tsunami político. Rafael, hablábamos de la violencia, que es otro tema que también ha sido una propuesta importante de López Obrador. Rafael, ¿me escuchas, por favor? Quería hablarte del tema de la violencia y esta propuesta, esta promesa que le hace López Obrador al pueblo mexicano.
Sí, Priscila, efectivamente, la forma que él ha planteado para resolver este tema va a ser primero nombrar a una mujer en el cargo de secretario de Gobernación. Es la primera vez que una mujer ocupará este cargo, un cargo muy importante que precisamente tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, que es uno de los principales problemas de México. La persona que se va a encargar de esto y también el propio Andrés Manuel López Obrador han planteado una especie de amnistía, es decir, un acercamiento al tema que implica no un enfrentamiento frontal y directo como sucedió en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón y que causó miles de muertos en México, sino un manejo distinto que tiene que ver con negociaciones, con arreglos legales, con despenalizaciones, es decir, no es un perdón al crimen, pero sí un acercamiento que no pasa por el uso del ejército. Él ha dicho que va a convocar a expertos, que va a pedirle incluso ayuda al Papa Francisco para buscar soluciones alternativas, porque efectivamente el auge del crimen organizado en México tiene que ver con la pobreza, con la marginación, con los niveles alarmantes de desigualdad, y entonces él plantea un acercamiento integral al asunto, no un acercamiento únicamente en función de lo policial o del manejo del ejército, de la violencia, del uso estatal de la violencia, sino medidas alternativas. Se ha criticado mucho esta idea, pero bueno, ahora tiene el pleno respaldo de la ciudadanía para aplicar formas alternativas que permitan por lo menos pacificar al país, evitar que la cantidad de crímenes que se cometen por lo menos disminuya. En este proceso electoral se han asesinado a más de 100 personas que eran candidatos, que eran políticos, como una forma de presionar desde el crimen organizado para que quien candidatee, para quien obtenga un puesto de responsabilidad, se ponga de rodillas al lado frente al crimen organizado y colabore, digamos así, con la comisión de delitos. Esta forma, digamos, muy agresiva, muy virulenta, que tiene que ver también con el manejo de la frontera norte, pues seguramente va a ser encarado de otra manera y bueno, muchos están en la expectativa de saber cuáles serán esas medidas o cuáles serán esas formas diferentes de acercarse al tema, Priscila. El tema de la... no reunión, pero sí este intercambio vía teléfono con el presidente de los Estados, Donald Trump, eso se ha conocido en las últimas horas, y esta propuesta que le hace López Obrador, todavía no siendo posesionado, siendo electo, de reducir la migración, es muy importante. ¿Cuál crees que sea la línea que va a tener? ¿Cuál ha sido el discurso utilizado con los Estados Unidos, que en los últimos tiempos ha sido muy duro, muy crítico con México y los migrantes? Efectivamente, bueno, los migrantes que atraviesan la frontera norte de México con Estados Unidos son en su gran mayoría personas no mexicanas, es decir, son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ¿no? Por ejemplo, de los niños que estuvieron detenidos, 1.900 niños que estuvieron prácticamente en calidad de enjaulados, recuerdas este caso hace muy pocos días, de esa cantidad, 1.900, aproximadamente solo 21 eran niños mexicanos. Eso muestra un poco las proporciones. México es ahora más un lugar de paso de los migrantes, no es un expulsor de migración como sucedía décadas atrás. Es más, se dice que incluso son más los mexicanos que regresan de Estados Unidos que los que van a Estados Unidos. Entonces, efectivamente, el problema no es ya solo de México, sino es de Centroamérica, que es en este momento la región que más migrantes expulsa hacia Estados Unidos. Y por supuesto está esta visión xenófoba, racista del presidente Trump, que ha molestado a todos los mexicanos y que también fue parte de la campaña electoral acá en México. Es decir, todos los candidatos, sin excepciones, han decidido enfrentarse un poco a esta política de Donald Trump, y seguramente Andrés Manuel López Obrador intentará también tomar medidas duras en respuesta a las agresiones de Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, lo que todos desearían es que se llegue a un acuerdo, que hayan en general salvaguardas humanitarias para no afectar de la forma en que se lo ha hecho a quienes quieren cruzar la frontera, y tratar de encontrar en cierto sentido un trato mejor para quienes, movidos por su pobreza y su marginación, deciden migrar hacia el norte. Entonces, ahí México tendrá no solo que negociar con Estados Unidos, sino también con los estados vecinos de Latinoamérica al sur, para conseguir de alguna manera que esa situación, que no se la va a poder detener de un día para otro,
pueda llevarse en términos más humanos, y lo que Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que quien quiera irse a Estados Unidos que lo haga por gusto y no por necesidad. Y eso pasa también por fortalecer el mercado interno, por mejorar la economía mexicana, por hacer que de alguna manera México sea un país mucho menos desigual, para así de alguna forma incluso recibir migración del sur, que ya no iría a Estados Unidos, sino que se quedaría para trabajar en el progreso de México. Rafael, ya para ir terminando la entrevista, esta votación importante de respaldo al presidente también se ha sentido con asambleístas elegidos. Él tendrá la mayoría, nos comentabas. ¿Eso va a facilitar el camino? Sí, seguramente, porque bueno, tú sabes, en México la Constitución se cambia fácilmente por una mayoría parlamentaria. Hay una cantidad de cambios constitucionales que se han hecho, por eso no se ha planteado, por ejemplo, algo así como una asamblea constituyente. Y López Obrador ha planteado o ha prometido que después de 3 años de su gobierno se va a someter a un referéndum revocatorio, como el que tuvimos en Bolivia, como el que hay en otros países. Y eso implica, por ejemplo, un cambio en la Constitución. Y así también otro tipo de medidas importantes que se pueden tomar, pues van a ser fáciles de tomar por primera vez por un solo partido, ¿no? Siempre ha habido necesidad de hacer acuerdos entre 2 o 3 partidos. Hoy en día, pues López Obrador tiene como nunca desde la transición hacia la democracia, desde que el PRI dejó el poder en el año 2000, una mayoría cómoda, confortable para tomar decisiones, y pues en cierto sentido se dice que tardó 12 años en llegar al poder. Este es su tercer intento, pero pues está llegando con toda la fuerza acumulada en todo este proceso largo de convocatoria a diversos sectores de la población. Entonces sí será un gobierno fuerte el que México va a tener pronto, un gobierno con capacidad de decisión, de tomar decisiones, y por lo tanto él se ha planteado que quiere hacer una cuarta transformación del país, ¿no? La primera fue la independencia, la segunda el gobierno de Benito Juárez, la tercera la Revolución Mexicana, y esta, dice López Obrador, es la cuarta fase, digamos así, de transformaciones, donde básicamente el objetivo es acabar con la violencia y con la corrupción. Gracias, Rafael, por este contacto, la mirada de un periodista boliviano que vive en México después de esta histórica elección presidencial. Buenas noches. Gracias, Priscila. Gracias.